En este video entrevisto a Mamen que se logró recuperar de una lista larga de síntomas crónicos que paralizaron su vida durante un tiempo. Recibió diagnósticos como síndrome de fatiga crónica, sensibilidades químicas múltiples y escuchó de varios médicos que no había solución para estas condiciones y su caso, pero no se rindió. Su historia es un testimonio de la resiliencia y también una fuente de aprendizaje para este camino de recuperación. Mamen, muchas gracias por haberte tomado el tiempo para hacer esta pequeña entrevista contigo. Cuenta, tal vez nos, primero un poco, antes de conocernos nosotros, qué era un poco tu situación, síntomas, diagnósticos, o sea, para dar un poco una idea de qué te estaba pasando. Bueno, pues antes de conocernos yo llevaba pues prácticamente un año. ¿Mm? eh, Empecé con un montón empezaron a pasarme cosas raras, ¿no? Cosas ¿Mm? raras era como que, bueno, pues que estaba un día sentada, me levantaba y entonces empezaba a tener mareos. Eh, Realmente todo inició así con mareos. Primero fueron los ¿Mm? mareos, luego empecé con sudoraciones, eh, empecé a no dormir por la noche. eh, ¿Mm? ¿Qué más? Así, bueno, los mareos se fueron intensificando hasta tal punto que un día pues me levanté, perdí totalmente la visión, me caí al suelo, eh, me hice una brecha en la cabeza y, y ahí fue cuando yo inicié todo el periplo con los médicos porque realmente ya llegué y dije, esto no es normal, aunque ese día vino una ambulancia y entonces pues nada, me curaron así la cabeza, me dijeron que nada, nada. Entonces yo dije que no ¿Mm? porque, bueno, porque las personas no se, no se caen, se levantan, se caen al suelo así por Claro. la buena, o sea, y, y nada, entonces el, de ahí lo primero que sacaron fue que el tiroides estaba alterado. ¿Mm? Estaba hipertiroidea y bueno, y ya pues empezaron a tratarlo, se trató mal, me mandaron al otro extremo en menos de 10 días y en menos de 10 días estaba hipotiroidea ¿Mm? y ya fue todo en cadena. Ya empezaron, ahí sí es verdad que ya empezaron síntomas, empecé a tener síntomas digestivos, ya empecé a rechazar alimentos. Eh, ¿Mm? mm, ya cuando bueno, los alimentos los rechazaba era con diarrea constante. Entonces, ¿Mm? bueno, empecé a hacerme pruebas. Sí, bueno, esto es la lactosa y no sé qué, y muy bien, todo súper bien, la lactosa, pero a mí no se me quitaba. Yo quité la lactosa, lo quité todo prácticamente y nada, perdí un montón de kilos. Perdí así como ¿Mm? 15, fueron aproximadamente unos 15 kilos en 2 meses y ya el cuerpo empezó a entrar como en colapso. Porque ya era todo lo que comía me producía una reacción que en el cuerpo eran reacciones como alérgicas, se me ponían los brazos rojos, sobre todo las articulaciones, las manos, los nudillos, todo eso, las rodillas, era automático, comía algo y al segundo era como si me encendiera. ¿Mm? Y, y bueno, eso fue como un colapso y luego ya empecé como a entrar como en una caída en la que ya perdí totalmente la energía y ya, bueno, hasta tal punto que llegué que es que no tenía energía ni para hablar. Y, ¿Mm? y entonces, bueno, pasé un verano horrible. Iba todos los días a urgencias, todos los días.
todos los días en urgencias me pinchaban Urbasón. Eh, mm, bueno, con lo consiguiente que iba a urgencias, "Ah, no te pasa nada, otra vez estás aquí". eh, Me dejaban para el final, o sea, yo iba a urgencias cuando ya había ido varios días seguidos, pues ya cuando me veía me dejaban allí horas y horas y horas hasta que ya, pues, mm, en fin, un periodo horrible, horrible, Mm, la verdad. me Y imagino. nada, entonces me quedé con toda la alimentación restringida, eh, sin nada de energía, bueno, estaba todo el día tumbada, no podía hacer nada y ya está, aún así, yo que soy un poquito cabezona, mm, mm, me levantaba del sofá y como fuera andaba un poquito. Mm, Todos los días un poquito, eran poquitos pasos, pues poquitos pasos. Y eso era una cosa que yo no hablaba, no hablaba prácticamente con nadie, vamos, con mi hijo, porque no tenía fuerzas, pero sí que mi cabeza me decía que andara un poco. mm, Anda un poco. Bueno, tuve muchísima, en el periodo ese ya entré en la fase esa con una niebla mental horrible. O sea, era todo el día como una nube y, y bueno, me costaba súper muchísimo trabajo ordenar en mi cabeza las ideas. eh, Bueno, hubo momentos en los que tuve también como pérdidas de memoria, pero de la memoria inmediata, ¿no? Entonces era mm. como mm, había una parte de mí que se daba cuenta de eso, que para mí ha sido siempre era el gran descubrimiento porque yo había momentos en los que veía todo como si fuera una película. Ja. Y decía, pues, ¿qué me está pasando? O sea, era súper así hasta que lo entendí, claro. No hay Mm. nada como entender, o sea. Tenía también ese síntoma yo de niebla mental. Para mí, personalmente, fue lo más, lo que más me asustó al inicio. Porque no, es como que ves todo a través de una película. Es súper raro la sensación. Sí, además, Ja. cuando yo soy una persona muy mental, necesito comprender las cosas y demás, Mm, y era como que de repente todo lo que había sustentado mi vida, que era mi razón, no podía usarla. Y era como, decía, menudo castigo, no sé, yo no sabía ni cómo llamarlo, digo, esto es lo peor. Era lo peor, para mí es una de las cosas peores que yo... Eso ja, me siento muy identificado. y no poderme mover, o sea, yo era pura energía, siempre, o sea, mi día yo, había días que trabajaba 10 12 horas y de repente verme ahí que no podía hacer nada y tampoco podía hacer nada con mi cabeza. O sea, horrible. Entonces fue En este momento, cuando estabas en este punto, ¿qué te dijeron tus médicos? O sea, claro, en las urgencias te dijeron, no, estás bien. ¿Y qué otras cosas te dijeron? ¿Te dieron otros diagnósticos o no en este momento? bueno, mira, recorrí, yo no sé decirte ahora mismo los médicos, eh, Mm, un montón de médicos. Y bueno, y pruebas me hicieron muchísimas también. Entonces, bueno, salvo lo del tiroides, que fue una cosa clara, ¿vale? mm, Eh, claro, fue clara porque realmente se produjo una lesión por el mal tratamiento, ¿no? Se llegó a producir una lesión y con lo que se quedó, el tiroides, claro, se defendió creando anticuerpos, con lo que pues ya se quedó como si fuera
autoinmune, pero también tengo que decir que yo al día de hoy mi tiroides funciona perfectamente sin nada, Mm. ¿vale? Y eso Oh. me lo dijo mi médico, el que, el que me trata actualmente, vamos, que es el que me ha ido ya tratando, y él me dijo, te recuperará y funcionará. Te va a funcionar, no te preocupes, que todo va a ir bien y verás. Y efectivamente, o sea, yo en principio tomé medicación. Bueno, espérate que se me ha olvidado. Los síntomas estrella. Esto es que estoy súper bien. Porque se me ha olvidado la sensibilidad química múltiple. Ah, ya, Ah, cierto. ya. Es que ahora al Se me decirte lo quedó. de la pastilla, mm, bueno, eso también, junto con la niebla y eh, ha sido para mí el síntoma más potente que yo he tenido. Ha sido la Mm. sensibilidad a todo, era no solo a los alimentos, como he dicho antes, a todos los productos, todos los de limpieza. O sea, me producía, yo tenía el olfato hiperactivo y, y bueno, esto yo te lo comenté a ti. O sea, yo con las puertas cerradas era capaz de oler el cloro de las piscinas, de las casas que Mm. había alrededor, incluida la mía, con todas las puertas cerradas y las ventanas, o sea, y olía el cloro y olía los desodorantes de la gente. Si salía a la calle, las personas que estaban, yo estaba en una acera, las personas estaban en otra acera, le olía el pelo, como le olía el pelo. Y, y bueno, a todos bueno, los productos de limpieza para mí eran insoportables, o sea, no podía, Mm. no podía oler nada, lo que era nada. Y la comida, lo mismo, me producía era como noqueada por el olor, o sea, era una cosa que muy lejos de intentar que una comida me apeteciera por el olfato, bah, me producía un rechazo, pero era porque no podía Mm. soportarlo, o sea, y bueno, pues nada. ¿Qué pasa? Pues que me pusieron un tratamiento para el tiroides y, perdona, me he saltado, o sea, me he saltado. Me has preguntado por los médicos. Bueno, yo pues fui a todo tipo de especialistas, ¿vale? Mm. Y desde te lo estás inventando, como me dijeron, te lo estás inventando, esto no pasa nada, aquí no pasa nada, esto, bueno, pues ya todo tipo de cosas, bueno, pues vamos a mirar a ver si es que tiene algo muy súper grave y, y demás. Entonces hubo un médico cuando yo estaba, el verano aquel que estaba muy mal, que me puso un tratamiento con corticoides súper fuerte. Que era como para hacer un rescate de la situación en la que estaba, ¿no? Y ahí otra vez mi cuerpo súper colapsó. O sea, Mm. fue un rechazo absoluto ya a toda la medicación y a todo. Entonces, eh, él no sabía decirme, no supo decir nunca nada. Luego tenemos la, la otra parte, que fueron algunos que me dijeron que podía, que todo esto podía ser la consecuencia de la vacuna del COVID. Mm. Pero bueno, nadie afirmaba nada ni eso era, como he dicho, extraoficialmente. Entonces, nada, así fui, claro, iba a uno nada, iba a otro nada, iba a otro nada, al de digestivo, al de no sé cuánto, al de no sé quinto, o sea, todo tipo de especialistas. Y, y finalmente, pues, di con mi médico, que es uno de medicina interna, y entonces, bueno, pues ya él
eh, sí que me dijo una cosa que empezó a cambiarme un poco la mentalidad y entonces me dijo que, bueno, lo primero que me dijo estaba a recuperar. Y claro, a mí eso me costaba mucho creerlo en un momento en el que estaba pues absolutamente en colapso, vamos. Y, y lo siguiente, bueno, ¿Cuándo te dijo esto de que estabas recuperada? ¿Hace cuántos años atrás? O sea, ¿hace cuánto tiempo atrás? Para entenderlo bien, no lo entendí 100%. en el 2022, que fue cuando yo Okay. empecé, eso fue en el 2022. Yo estando muy mala, 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 él me Mhm. dijo, te vas a recuperar, ¿no? Y vamos, yo esto Ah, te okay. lo cuento así súper, pero no. Entonces esto, yo iba con mi hermana y mi hermana luego hacía que de traductora, porque yo iba con mi niebla, Mhm. iba Ja, okay. O total sea, él que te aseguraba, tu médico de medicina interna te aseguraba ya en 2022, mira, te vas a recuperar de esto. O sea, él te dio un poco esta esperanza, esta sí, confianza. sí. ¿Sí? Mm. Entonces, bueno, no obstante, me hizo un chequeo completo de todo, de todo, de todo, pruebas, vamos, miró absolutamente todo. Incluso buscó el rastro de infecciones por virus que había pasado, por si algo estaba latente, por si, ¿vale? No había nada. Mm. ¿Vale? Hombre, había cosas que eran antiguas, pero que no tenían ningún tipo de influencia en el momento actual. Solo lo que te he dicho, la lesión ya que se había producido en el tiroides con ese pico, ¿vale? Ja, Que luego él me ja. explicó que también estaba producida por un pico de estrés. Bueno, Ja. de haber estado con un estrés mantenido en el tiempo durante mucho tiempo, él me explicó que la fatiga también se podía producir por esto. O sea, Y encontraste un buen médico en verdad, ¿no? O sea, porque a veces algunos médicos más bien en vez de crearte esperanza te dicen, te dan otro diagnóstico, ¿no? A veces síndrome de fatiga crónica o algo y después dicen, de eso no hay posibilidad de mejora, ¿no? Entonces, obviamente ya el cuadro cambia completamente, ¿no? Si tienes un médico que te apoya, o sea, de hecho ayuda un yo montón. rechacé a todos los que me dijeron que no me iba a recuperar. Ok, o sea, es también tu propia fortaleza de que tú dijiste, mira, tú me dices esto, no te voy a hacer caso, básicamente, ¿no? Bien. De Mm. hecho hubo uno que me dijo, "Sí, pues no te vas a recuperar y pues Mm. ya tienes que vivir con esto toda la vida y, Mm. y ya está. Y mira, me decía, mira las Él, estadísticas. él lo dijo, él lo dijo juntos acompañándolo con un diagnóstico como alguno de esos síndromes, o sea, lo vinculó, o sea, él dijo algo Eh, también, te dijo algún nombre así como síndrome de fatiga crónica o no nombró sí, esto, sí, solo el, dijo, el- el no que te me vas a dijo que no recuperar. me... Sí, me dijo que era un síndrome de fatiga crónica y que no me iba a Okay. recuperar. Me dijo, Ja. tú ya esto te va a acompañar toda la vida y no te vas a Mm. recuperar. Y yo lo único de que decía, porque no podía ni hablar, yo decía que no. Yo lo Ja. único que decía era no. Y él me decía, y yo le decía que no, que no, que no. Y, y entonces cuando yo le decía que no, él me decía, mira las estadísticas, mira las estadísticas. Mm. Yo no miré nada hasta mucho tiempo después, ¿vale? Porque no Mm. estaba en condiciones de mirar nada. Pero yo en ese Ja. momento, lo bueno de esto es que siempre hay algo dentro que si lo escuchas te lleva por otro camino. Mm. Y entonces Ya, o sea, yo, algo en ti, tal vez tenías como una intuición que dice, no, eso no va a ser así. Ok, qué y, poderoso. Ya. y entonces, vamos, ya te digo, era todo el rato, yo era todo el rato en aquella consulta, era que no, 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 no. Y de hecho él le decía a mi hermana, a ver, lo rechaza todo, dice que no.
dice que no sé cuánto. Yo cuando salí a la puerta dije, hasta luego, yo aquí no vuelvo. O sea, Ya, es bien que hecho. claro, Bien lo hecho. tenía claro. Cuando encontré a mi médico, mira, él ha sido una persona que sí que me ha acompañado. No solamente, bueno, tiene una experiencia, mucha experiencia. Ujú. Y viendo además enfermedades raras y cosas de estas. Pero para mí lo mejor que siempre ha tenido es que cuando yo he llegado y le he dicho, he investigado esto y quiero, y he visto esto, y me decía, ¿tú quieres probar? Y yo le decía, sí. Digo, prueba. Lo que Mm, fuera, ¿eh? Lo que sí. fuera. Que él me podía Ajá. haber dicho, anda ya y no, no, siempre me preguntaba, Hay muchos médicos que tal vez tienen un ego muy grande, ¿no? Y que dicen algo que tal vez no conocen. ¿Qué es esto? No lo hagas, no te sirve de nada, ¿no? O sea, habla mucho de una humanidad muy grande, ¿no? y de hecho, Que él pues, está abierto, que no te dice. Bueno, sí. que, bueno, él al principio, eh, bueno, yo empecé a ser su paciente cuando venía de vuelta del tratamiento fuerte de los corticoides, que cuando vio el tratamiento Mm, se echó las manos a la cabeza y entonces ja. tuvimos un periodo ahí de deshabituamiento del corticoide que fue también durísimo, porque no solamente era eso, sino todo el cuerpo allí, por reacciones por todos lados. Ja. Y, y luego, eh, creo que fue aproximadamente como un mes o algo así, un mes después o por ahí, me preguntó que si quería que probáramos con una medicación para, Mm, bueno, para recuperar sobre todo energía, porque yo es que estaba que no tenía muy poquita energía, vamos, no tenía prácticamente. Y entonces, bueno, le dije que sí. Y bueno, tenía taquicardia, ortostactismo en ese momento, o sea, es que era el lote completo, pero todo. Y entonces, ja. claro, me puso una pastilla para las taquicardias, vamos, para el corazón, Mm, me mm, puso otro para el ortostactismo, este para. Vale. Eh, un complejo vitamínico y, y bueno, me puso también un. Era carnitina, L-carnitina, lo que pasa que no me la podía tomar, la rechazaba. O sea, me ponía malísima. ja. Y, y nada, ¿qué más? Hubo otra cosa, también no me acuerdo. Otra cosa que me puso que también lo rechazaba y, Mhm. y ya está. Entonces, bueno, yo me quedé con eso. Sí que es cierto que ya pues todo lo del corazón, todo eso se fue estabilizando. Con la Y medicación que te con dio la también, ¿no? medicación, sobre todo porque cuando me daban las taquicardias, eh, iba acompañado con. Me ponía a sudar y era. Vamos, el pelo entero se me mojaba, es que era una cosa. Ja. Y, y bueno, entonces bien. Ahora, él cuando ya vio que estaba un poquito más estable, directamente me dijo, dejamos el tratamiento y lo quitamos todo, de golpe. O sea, mm, dice, ahora vamos a ver cómo va funcionando, ¿no? Pues perfecto. Mhm. Tuve una recaída. Eso fue, tuve la recaída y después Con la medicación, ¿a qué punto llegaste? Con la medicación, ¿a qué punto llegaste? ¿Estabas mejor en los taquicardias, pero igual con la fatiga? En este momento, ¿ya estábamos también trabajando el sistema nervioso o no? Para entender un no. poco bien Entonces la yo te línea de tiempo. encontré, yo tuve una recaída, eh, Ok. así como en el mes de noviembre de ese año Mhm. tuve una recaída, de repente un día, otra vez, toda la comida, todo me dio otro. Y entonces ahí lo Mhm. quitamos ya todo
Otra vez mm, todo fuera, incluida la medicación, todo fuera. Y entonces yo empecé otra vez, otra vez en pica para abajo y te encontré. mm, Y ya te encontré. A ti te mm. encontré en diciembre. Eh, En Diciembre, diciembre ja. del año 23. 23, sí, sí, ya un tiempo, ¿no? Sí. Sí. Entonces, Y en este momento no estabas tomando la medicación del no. internista por lo de la recaída, le quitaron lo del Sí, para el porque de corazón. hecho Ok. había pasado todo. Mira, o sea, yo había ido, o sea, desde. De hecho, había estado súper bien todo ese verano, todo eso. Iba introduciendo Mm, alimentos. No es que estuviera para tirar cohetes, mm, pero bueno, iba mm, mejorando. Tenía, bueno, de vez en cuando, yo lo llamaba como los cortocircuitos, ¿no? Que, mm, que era pues que de 7 días a lo mejor tenía uno medio bueno, mm, solo medio bueno. El resto eran todos con fatiga, con... eh, ¿vale? Y claro, yo el día ese mm. lo llamaba el del cortocircuito. Digo, mira, ya estoy cortocircuito. Tengo un día bueno. Yo ese día, claro, ese día, vamos, no, bebé, a ver, venía arriba y me... Creo que muchos se identifican con eso, ¿no? Que de repente, ¿no? Hay un día dices, wow, sí, un Claro, y ese poco día, pues mejor. claro, lo tienes que hacer tú, porque y nada, No. entonces ahí fue todo, ya te digo, hasta que sobre el mes, a finales de octubre creo que fue, o algo así, fue cuando tuve la recaída. Mm, Y en diciembre fue cuando te encontré, yo ya estaba ahí desesperada. Ahí mm. cuando Sí, yo me acuerdo vi, cuando hablamos. ahí cuando yo vi que otra vez estaba como casi inicialmente, yo llegué y dije, Dios mío, Mm, digo, esto, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Y te encontré en YouTube y, y ya, pues aquí estamos. Más contenta y feliz que una perdida, o sea, porque lo cierto es que me ha cambiado todo, o ¿Cómo, sea, cómo fue el proceso? ¿Cómo estás ahora? Si dices ahora, bueno, has contado un poco todo el proceso, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora? Con tus niveles de energía, con lo que puedes hacer, con las sensibilidades a los químicos. mira, yo estoy, no voy a decir al 100%, pero sí voy a decir al 95%. Ja, okay. Nee. Eh, mm, yo hago prácticamente ya todo, o sea, todo. Es cierto, que esto quiero matizarlo, que hay que aprender a vivir de una forma en la que tú eres tu prioridad. Yo ya no, Ja, para mí no hay más 100%. prioridades que yo, o sea, eso lo tengo muy Y que claro. antes tal vez eso no era así, ¿no? Antes tal vez era no eso así, ¿no? Trabajo primero, como yo me acuerdo también, ¿no? Trabajabas muchísimo y mucha autoexigencia y Sí, yo me acuerdo, ¿no? Trabajando, haciendo formaciones, estudiando, no sé, es como que y al mismo tiempo voy a hacer este proyecto y, o sea, muchísimo carga también para tú, sí. ¿no? Que es muy común, obviamente, ¿no? Era muchísima carga sin parar, tú lo has dicho. O sea, yo trabajaba, estudiaba, la casa, el hijo, la familia, Mm, esto, y llegaba alguien, ¿me puede ayudar en esto? Sí, llegaba no sé cuánto, claro, sí, y esto, todo sí, y bueno, ah, claro, yo llegaba por la noche al sofá, me sentaba y era pum, y ya está, pero ja, yo al día siguiente estaba otra vez a las 6 de la mañana al mismo ritmo. Esa era mi ja, vida antes de la fatiga. Ahora mm, yo he conseguido que todo vaya mm, como una balsa, vamos a llamarlo así. Yo tengo mis
altibajos los tengo, pero como yo veo cuándo es un altibajo, yo Mm. no fuerzo la máquina, o sea, O sea, escuchas más al cuerpo, ya. lo escucho muchísimo. ¿Y qué pasa? Como, Pero sin miedo, eso también lo digo, o sea, esos son los cambios que han venido con el tiempo. Yo mm, todo esto lo aprendí contigo, pero antes era de una manera mm, automática, ¿vale? Y mm, entonces sí que todavía estaba la sombra del miedo detrás de, ¿y si hago mm, esto? El ¿y si ese? Ya no es un mm, easy. Yo pruebo ya. y Y de sí. ahí ves, sí, o sea, escuchas a tu cuerpo, pero no desde el miedo, ¿no? Es a Mm. veces creo que hay mucha confusión en esto, porque a veces les digo a las personas, hay que escuchar más al cuerpo, reconectar, y dicen, yo escucho a mi cuerpo, pero es una hipervigilancia, es un miedo, es una, no, es un pánico básicamente de constantemente. Con eso obviamente no referimos a escucharle al cuerpo, ¿no? No es lo mismo. Pero también entiendo que es muy difícil llegar a ese punto cuando estás metido en una vorágine de síntomas. Y sobre todo cuando 100%. cuando se ha pasado mucho miedo por la incertidumbre, mm, pues es muy difícil. Mm. Entonces, Y también el camino para tú llegar a este punto donde tú dices, bueno, yo no voy a decir que estoy al 100, pero al 95 y dices que, bueno, estoy haciendo mi vida, puedo hacer de todo. Em, las sensibilidades, supongo, a los químicos ya no te limitan tanto. Yo me acuerdo que también gradualmente como aumentabas los niveles de expandir la actividad, como hacías más actividad, ¿no? Pero el camino obviamente no era aún así. ¿Te acuerdas? O sea, no era línea recta, ¿no? Es sí, no. justamente con todos estos periodos de ajuste, ¿no? O sea, que también Mm. explicamos o enfatizamos tanto en el progreso. Porque a veces las personas ven como, oh, ¿cómo habré hecho que pude llegar a este punto de ahora? Pero no ven todo el camino, ¿no es cierto? O sea, que no fue tampoco colorosa y fácil, ¿no? O sea, para nada, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que hay que mantener, vamos, esto es desde mi punto de vista y por supuesto mi opinión. Yo, cada persona, Mm. eso ya lo sabemos, cada persona es un mundo y funciona de una forma. Pero Mm. la comprensión para mí fue fundamental, comprender qué me De lo estaba que te pasando estaba pasando. y Desde una vista del sistema nervioso. Ya. comprender además desde la perspectiva más realista posible hasta dónde uno puede Mm, llegar. Entonces, mm, para mí mm, eso fue la base, no la base, sino el trampolín. Vamos a llamarlo el trampolín, porque fue lo que me hizo moverme de un lado a otro. El mm, decir, bueno, pues voy a empezar a hacer las cosas de otra forma y, mm, y voy a dejar la autoexigencia a un lado, muy importante. Y mm. yo en ese momento lo tenía todo perdido, me daba igual, o sea, es que solo era probar, solo lo que tenía que hacer era probar, porque lo peor que me podía pasar era quedarme como estaba. No. Entonces, O sea, eh, es como tocó a fondo realmente, ¿no? O sea, sí, es que ahí muchas veces sucede también el cambio, ¿no? Es como las condiciones a veces, como digo, es como una transformación, ¿no? sí, sí. Como, o sea, Y bueno, sí. las partes mías que me han ayudado a todo eso, eh, lo digo por la gente que se pregunte, ¿cómo puedes llegar ahí? Bueno, pues sí, porque hay partes tuyas que te van dirigiendo el camino, hay que escuchar. Hay que escuchar el cuerpo y hay que Mm, escuchar interiormente qué es lo que está pasando. Entonces, mm, el movimiento para mí era algo que no me podía mover, pero yo sabía que me tenía que mover. mm. Entonces, claro, era...
Eso es importante entender cuando hablamos también en el programa de expandir la actividad, es que no vas a tener, si tienes una línea base siempre de síntomas, no es que vas a poder esperar hasta hacer actividad que te sientes perfecto, no es así. Tú empiezas No. con como tu línea base donde tienes un cierto nivel de síntomas, vas a expandir tu actividad, vas a hacer un poco, después vas a tener más síntomas o vas a sentirte peor de lo que te sentías antes, pero esto es un poco el camino, ¿no? Entonces, sí, sí, es el camino. Yo llegaba y yo salía de aquí y decía 10 pasos. Mm, Genial, porque son más que cero. 10 ja. pasos, donde llegué, he llegado. Y hasta cada día 10 pasos y otro día. Y empecé, ya te digo, así era, contaba los pasos. Yo no Mm, llevaba en ese momento los contaba yo porque eran muy pocos y se podían contar. Y entonces, pero aún así mm, volvía súper cansada, pero contenta porque los había caminado. mm. Y poco a poco empecé un poquito más. Siempre decía, y si doy un Ja. paso más, yo ahí todavía tenía muchísimo miedo. Si me esfuerzo, ay, uy, si me esfuerzo, no sé cuánto. Pero siempre tenía también la otra parte que decía, y si no das un paso más no lo vas a saber. Mm. Y entonces lo daba. O sea, es como un poco, se podría decir, tenías el miedo y la curiosidad, ¿no? Entonces, Sí, cuando hablamos más también de un estado, ¿no? Vagal, ventral, es como un poco esa curiosidad. A ver, déjame probar, ¿sí? Ah, bien. claro. Entonces, para ti, yo me acuerdo que al inicio también tenías las emociones muy a flor de piel, ¿no es cierto? O Sí, sea, es porque sí, hay, sí, ¿por lloré qué digo esto? muchísimo. Porque hay diferentes patrones, sí, hay diferentes patrones de personas. Algunos son como muy, que no pueden acceder para nada a sus emociones, ¿no? Son como súper, ¿no? Cerrados. Y algunos más donde tienen las emociones a flor de piel también, pero también el miedo a flor de piel. Eso era un poco más tu situación, creo, ¿no? O sea, Sí, mucho miedo, pero también, ¿no? Mucha tristeza que también creo que estaba ahí surgiendo, ¿no? O sea, sí, los dos. sí, sí. Entonces, Lloré muchísimo, en este... muchísimo. Bueno, tú lo sabes. Mm, Yo creo, ya, lo había sé, sí. días, semanas enteras llorando sin poder parar. De hecho, además, llegaba un momento, hacía así, ¡bum! Y era sola. Se me caían las lágrimas sola y era constantemente, pero sí que es cierto que yo no reprimía nada, Ya, ¿vale? Yo esto, no, eso en creo que es ningún, importante porque depende de la persona, ¿no? En tu caso, como no reprimías nada, más bien el trabajo que nosotros hacemos es, ok, ver cómo traer más, o sea, cambiar este chip de que no estoy rota y es posible recuperarme de eso. O sea, primeramente esa creencia que ya tenías también desde antes un poco, ¿no? O sea, eso creo que esta mentalidad te fortalecía más, ¿no? Porque tú ya tenías te decían, no te vas a recuperar, dice, no, no te voy a escuchar. No todos tienen esta no, no, fortaleza sí, interna, ¿no? yo Decir, reconozco que aunque eso es muy tú eres, difícil. sí, porque al final es una persona de autoridad, ¿no? O sea, los médicos, cuando tú entras la energía, ¿no? Yo soy la autoridad aquí, tú vienes aquí, ¿no? Me vas a hacer caso, ¿no? A veces hay mucha autoridad y no en todos, pero a veces hay mucho ego también, depende, ¿no? Hay también muy buenos médicos que son completamente lo contrario, que son muy humanos, ¿no? Pero entonces que una persona que te diga esto es muy fácil de creértelo, de decir, si él me lo dice, como él es la persona de autoridad, él tiene que saber, bueno, pero entonces no, esa capacidad tuya de decir, no, no te voy a hacer caso, y ahí no regreso, y siguiendo, buscando, buscando, es al final el primer paso, o sea, es lo que, esta energía interna o esta fuerza interna, al final eso también lo que te llevó hasta donde tú estás ahora, ¿no? Pero como tenías las emociones a flor de piel y por lo tanto las formaciones creo que antes se has hecho, o sea, tú, lo emocional para ti no es nada desconocido, o sea, tú formaciones en diferentes métodos también que es más a nivel emocional, ¿no es cierto? Entonces, eh, ya sabías, ok, no voy a reprimir, va a surgir esas emociones y lo que nosotros más hicimos es, ok, trae más seguridad, un poco más autorregulación y entender el camino de cómo expandir la actividad. Dirías Sí, tú como que esto fue lo más importante, creo que en tu caso, ¿no es cierto? Para ti. sí, eso fue lo más ¿Dirías importante. eso? Bueno, también el reentrenamiento fue fundamental porque yo Mm, practicaba muchísimo, además, yo decía, a ver,
por ahí no, por aquí. Por ahí no, por Ja, aquí. okay, reintermittent. Ja, ja, Muchísimo. ja. Mucho, 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 mucho. Okay. Repetir, 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 repetir. Hubo una fase, todo el tiempo no fue así, porque yo he ido pasando por fases, ¿vale? Pero sí que al Ja, principio, cuando estaba con toda la niebla mental, para mí eso fue fundamental, tener esa base. Esa base en la que ja, solamente okay. era una repetición, en la que yo no podía Mhm. pensar en nada más. Entonces, Ja. el saber que mm, encontrar la manera de decirle con una frase a tu cabeza, eh, Hiciste más esto de hablar la parte preocupada, o sea, esta parte sí, preocupada que tenía miedo a tu cabeza, tu sistema nervioso, decir, oye, todo está bien, es mi sistema nervioso, por ahí más o menos hiciste, ¿no? sí, sí. Ja, Y eso para mí, muchísimo. muchísimo al principio fue, eh, Mhm. porque hasta que se hizo automático, ¿vale? Ja, Yo lo ja, bien. practiqué hasta que se hizo automático y lo tenía escrito, lo llevaba en el bolso, lo llevaba metido en el bolsillo, no me iba, no salía de mi casa sin la frase porque Mhm. mm, había momentos en los que decía con la niebla. Digo, si lo llevo Mhm. escrito, escrito está, Claro. ¿vale? Y entonces, Ja, eh, sí me acuerdo que me decías. pues yo Súper. llevaba bichuleta metida en el bolso y entonces yo llegaba y había momentos en que lo sacaba hasta que aquello se hizo automático, ¿vale? Entonces Ja, yo ya no era que tenía que dirigir, sino que simplemente, ja. ah, vale. Y una cosa que me costó, por ejemplo, mucho, pero que la conseguí fue el des, de, no, a ver, que no me sale la palabra, no identificarme con los síntomas, Mhm. Ja, ¿vale? Eso fue otro cambio que yo noté y no fue fácil, ¿no? Porque estamos tan metidos en el yo que creemos que todo lo que nos pasa a modo de síntomas es realmente lo que somos y no, no somos ja. eso. Entonces, cuando yo conseguí sacar eso y Mhm. verlo como que era, mira, me pasa, en mi cuerpo pasa esto, esto, esto y esto. Ya Mhm. está. O sea, me pasa también con esta, creo que tú te refieres también a este lente del sistema nervioso, o sea, entendiendo fisiológicamente, ¿no? O sea, es como que, ok, hay este sistema nervioso hipersensible, oh, sobreactiva este sistema, ok, me pasa esto, pero eso es solo momentáneo, eso es lo que pasa aquí, eso no soy yo, eso no es mi identidad, ¿no? Claro. Ok, o sea, ¿no? Ok, súper bien. Tal vez para las personas aclarar que nos están escuchando es, hay diferentes, como tú mismo dijiste, todos somos un poco, todos somos diferentes, ¿no? Entonces no es que para lo que 100% necesita una persona, 100% necesita la otra. ¿A qué me refiero? En tu caso, las emociones estaban a flor de piel. Sí. Y tú, por todo lo que sabías, les dejabas a fluir, ¿no? Entonces, cuando ya el cuerpo, digamos, nosotros permitimos al cuerpo tener las emociones propias, lo que más trabajamos es crear seguridad y un poco más contención Sí. para esas emociones, ¿no? Seguridad y lo que tú dices, reentrenamiento del cerebro, que es más donde utilizamos nuestro cerebro, nuestra corteza prefrontal para señalizar seguridad al cuerpo, porque, bueno, las emociones de todas formas ya están aquí surgiendo, entonces traemos seguridad. A veces hay personas que son un poco al otro lado, que son súper controlados y no dejan para nada salir las emociones o ni están conscientes que por ahí puede haber tal vez emociones reprimidas. Ahí el enfoque también es bueno crear seguridad, perder miedo de los síntomas, pero de ahí tenemos que ver cómo podemos acceder a estas emociones sin abrumarnos. En tu caso ya estaba en flor de piel, es más como contener y dar seguridad, ¿no? Eso fue como más el trabajo. Y de ¿Es hecho, correcto lo que dije? Eh, sí, ¿Sientes? totalmente. Ya. De Okay. hecho, claro, yo era un río de lágrimas a toda hora. Y Mm. claro, la gente a mi alrededor, no llores, no llores, no, no sé cuánto. Y yo, sí, sí, Justo no. lo mismo. Pues yo voy a llorar. Yo decía, pues voy a llorar, voy a seguir llorando, voy a llorar porque es que tengo Ah, ganas de llorar y voy a llorar.
claro, Mm, automáticamente, mira, qué depresión tiene. Está súper depresiva porque no para de llorar. Y yo decía, no, no, mm, la gente no solo llora cuando tiene depresión, también lloramos en otros ya. momentos. Entonces, no poner ¿Y ese sentías tú, freno, solo una pregunta, sí, solo una pregunta, cómo se sentías tú? Porque en mi caso personal también llegó esta fase de recuperación, ¿no? Donde salían muchísimas emociones, ¿ok? Mucha tristeza, lloraba un sí, montón. sí, Pero en mí en ese momento yo sentía también que no era solo no era tristeza solo de este momento, sino mucho que ya cargaba como que dentro de mi ser de muchos años atrás, ¿no? ahí, ahí, Entonces, ahí vamos. ya, intuitivamente también, o también sentías que fue para ti en ese caso así. Sí. De hecho, Ok, a ver, con mi hermana, que era con las que yo más hablaba, le decía, digo, estoy llorando todo lo que no lloran toda la vida. Me lo estoy ya, llorando yo decía ahora. lo mismo. Ya. Digo, y voy a llorar Es, hasta la última lágrima que tenga que llorar. Y eso lo tenía claro. Eso es muy poderoso que tú tenías esto claro, porque ¿qué pasa? Si tú no hubieses, y claro, no era algo tan nuevo para ti, porque, bueno, conocías ya el mundo por todo lo que también estudiaste, te formaste. Entonces, si uno no tiene esto, es muy fácil decir, cuando lloras, decir, no, no debería sentir esa tristeza, no, es depresión, es malo, ¿no? Entonces ahí lo que entramos en resistencia a la emoción, ¿no? O entramos con miedo, tenemos miedo de la tristeza. Es muy poderoso, para mí fue lo mismo, es como un reframe, o sea, es como una nueva perspectiva de la tristeza. Si hubiese tenido esa tristeza y tenía miedo de decir, ¿por qué tengo tanta tristeza? No debería sentir la tristeza, eso es depresión, hubiese acogido la tristeza muy diferente. Pero yo también, por lo que ya como en este momento no entendía mucho del sistema nervioso, pero entendía al menos ya un poco libro de algunas cosas, decía, no, eso tiene que salir, ¿ok? Entonces como que al tener esa nueva relación con la tristeza lo hace más fácil y digo un y para algunas personas, si sientes que es abrumador total, si es bueno, trae un poco más seguridad al cuerpo, Sí. pero en tu caso también yo siempre te dije, no, o sea, déjalo fluir y tú lo tenías también claro intuitivamente o por lo que tú sabías, y eso De también, hecho, aparte de lo otro que hicimos, es clave, ¿no? sí. De hecho, estaban las emociones, no sé si lo recuerdas, tan sumamente a flor de piel que cuando yo intenté practicar algo somático en el cuerpo, mm, no podía, no podía, Ja, eh, era el cuerpo tenía una reacción súper bestia mhm. bueno, y era, no podía, o sea, yo durante muchísimo tiempo no podía, o sea, aquello era como que se tenía que desbordar, o sea, que tenía que salir todo lo que, para luego yo Mhm. poder identificar algo en el cuerpo, decir aquí o es allí. Era, Ja, ja, yo lo ja. sentía como eso, que se desbordaba, que se tenía que desbordar, o sea, mm, yo esto te lo digo porque, claro, cuando ya fue pasando todo, que yo ya conseguí mm, asentar un poco, fui escribiendo todas estas partes por las que fui pasando y pude identificar muy bien mis partes, ¿no? Y las fases, más que las partes, fueron las fases por las que pasé. Mhm. Y, y es muy curioso porque no creo que esas fases se puedan invertir, Ja. ¿vale? O sea, cuando dices con las fases, es bueno lo que tú dices, las fases de primero construir certeza, lo que nos pasa, después construir más seguridad, Sí. ¿no? Trae más regulación al sistema nervioso y después, ¿no? Sí, claro, estoy de No se acuerdo. puede, O no, sea, no en se, este caso también, desde mi dime. punto de vista no se pueden invertir. No creo que se pueda trabajar con las emociones en el primer minuto cuando estás metido en un mar de síntomas y no sabes qué te pasa Ja, y ja, estás cagado de miedo y, y ja, andas ja. como... Se vuelve muy más abrumador aún, ¿no? Si ya estamos abrumados con los síntomas, con todo, no sabemos qué nos pasa y ahora decir, y especialmente creo que es clave entender ahí. Cuando tú dices esto, para explicarlo bien, no se puede trabajar con las emociones en el sentido de que
vamos a buscar las emociones. O sea, es como que vamos a recordar un evento, o no sé, ¿me entiendes? O sea, tratar de abrir la puerta a las emociones, sino más bien, en tu caso, estaban emociones ahí, pero porque estaban a flor de piel. O sea, tu cuerpo mismo decía, oye, esto tiene que salir, no porque tú tratabas de, déjame ahora equilibrar, estaban ahí. Entonces, cuando están ahí, no se trata tampoco de reprimirlo, sino solo ver cómo puedo acogerlo y mientras tanto, lo que también hacemos en el programa da un poco de seguridad para dejarlo salir, pero sin desbordarnos, digamos, aún más con ello, ¿no? O sea, no es necesariamente algo... La experiencia tuya podría ser que fui fuerte, pero no es porque tratamos que salga, o sea, no es como que salga más, sino bien, ya estabas saliendo, el cuerpo ya decía, oye, esto tiene que salir, y nosotros solo tratando, o tú tratando de cómo acogerlo sin desbordarte más, ¿no? O sea, más seguridad, dando seguridad a la experiencia. Sí. Y Ya. además, mira, en todo esto antes me has preguntado, no te he contestado, que cómo estaba con la sensibilidad química, con los alimentos, con todo. Bueno, pues Mm. fue, a ver, yo pasé de seguir rechazando cosas, ¿no? Mm. Así, Mm. a voy a empezar a probar y a ver qué pasa. Mm. Tengo que decir que sí que es cierto que eso también ha tenido su momento, Ja. ¿vale? No ha sido lo último que yo he hecho en todo el proceso que llevo y supe también en el momento que tenía que hacerlo, ¿vale? O sea, Antes, para una persona que nos escucha, es como dices, cuando ya estabas tan sobrecargada, no tratabas de abrir demasiados frentes al mismo tiempo. Así lo entiendo un poco lo que tú eso dices, es ¿no es así, cierto? O sí, sea, es como decir, estoy expandiendo mi actividad y al mismo tiempo voy a introducir un montón de alimentos, sino más bien, ok, déjame paso por paso, ¿no? Ja. y de hecho, y así lo he hecho, yo lo tenía claro, una cosa cada vez. Estoy haciendo esto, Mhm. hago esto. Mhm. Cuando yo vea que esto va y yo me siento bien y Mhm. está todo bien, Mhm. damos otro paso en otra dirección o damos un paso más allá. Y, en fin, Ja. eso cuesta mucho también Y porque el entorno me imagino. presiona, presiona Ja, muchísimo. Tú lo debes de okay. saber por tu experiencia y el entorno presiona para que todo vaya como si fuéramos en una maratón. O sea, Como rápido, ¿no? Ya, y sí, sí, entonces ahora haz esto. Ya. sí, sí, sí. Y es el entorno y al mismo tiempo, por eso yo creo que, ¿no? O sea, muchos aprendizajes que para otras personas de tu propia experiencia, cosas internas que a ti te han ayudado, que tú fuiste a tu ritmo, es presión interna, externa y a veces nuestra propia presión interna adicional, ¿no? Es También, que sí. nosotros decimos, yo quiero estar bien hasta esta fecha, entonces yo pienso que voy a ahora introducir demasiado y no, o sea, al final, mira, es un proceso largo, no hablamos aquí de que esto fueron en 3 meses, hablamos de, ¿no? Un año y medio, ¿no? Sí, Por ahí más o menos, que estamos hasta el día de hoy. Entonces, es esto, no es un sprint, no puedes esforzarlo y no abre demasiados frentes al mismo tiempo. Yo creo que es súper importante, porque esto veo a veces con las personas que se estancan también por esto, porque quieren hacer sí, demasiado a la no, vez. no. Y el Ya, resultado ese de inmediato, hay ya, que ser súper realistas con eso porque a ver, tú no te has puesto así de ayer a hoy. O sea, me acuesto ya, bien y me levanto con fatiga. No, ya, eso ha sido ya, un trabajito de muchos años ahí que no te has dado mm. cuenta y ziquitiqui, pipipín, pom, 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 hasta que ayer. Sobrepasando la capacidad, no escuchando el cuerpo, ¿no? El cuerpo ya empezando a gritar por aquí un poco, oye, ya hay un poco más fatiga, un poco insomnio, hay esto, hay este síntoma, pero bueno, uno sigue, ¿no? En el ritmo de vida y algún rato el cuerpo ya grita más fuerte. Ah. Y además crear seguridad, que es fundamental, claro, porque al final si no creas esa seguridad, el cuerpo va a seguir gritando y mandando señales Mhm. inconexas y demás. Tampoco la seguridad se crea en 4 días. Ja,
Súper importante lo que dijiste ahí, súper importante. Entonces, Tú no puedes obligar a tu cuerpo a sentirse seguro. Eso creo que algunas personas tienen que escuchar, porque a veces pensamos, hay esta práctica ahí. No, no, no. A ver, esas prácticas son invitaciones para tu cuerpo para percibir una ausencia de amenaza. No significa que tu cuerpo lo va a percibir en este momento. Tu cuerpo lo percibe cuando tu cuerpo está listo para percibirlo. Tú eso es. constantemente le das la invitación de la seguridad, tú le das la invitación y de repente tu cuerpo, eso es tal cual como tú dices, es un proceso. No le obligas al cuerpo a sentirse seguro, no funciona así. Y ese proceso, bajo mi experiencia y también con lo que yo llevo estudiado, eh, ¿Mm? al final se sustenta en varias patas que son el movimiento para mí es fundamental, yo eso es lo último que he estudiado, porque lo que nos movemos es lo que mueve, al final se mueve aquí, creemos que movemos solo las piernas, pero no movemos solo las piernas. Eh, la postura, Caminar, buena actividad mm, para regular, sí, sí. No, buenísima, sí. esa para mí, porque además ha sido la base de mi recuperación, digo, en cuanto al ¿Mm? ejercicio físico ha sido caminar. Mm, No. yo me puse como que podía haber intentado hacer otras cosas, porque de hecho los médicos pues te dicen, pues haz un poquito de pilates, haz un poquito de yoga, Mm, haz un poquito de no sé mm, cuánto. mm. Camina, O sea, tú personalmente caminar, caminar, sí, mantenerlo caminar, simple, está bueno. activa todos los circuitos en la cabeza, todos. Ah. Entonces yo, Como y creo que hasta, no sé si digo algo mal ahora, pero creo que hasta Hipócrates, ¿no? Antes les daba a caminar como parte de sus fundamentos de la sí, medicina, ¿no? O sea, que anda a de hecho caminar. Sí, ya te digo, yo la ya. última formación que he hecho, que ha sido hace poco, es cómo el Mm, movimiento favorece la mm, regulación del cuerpo, del sistema nervioso, de todo. Y solamente el movimiento. genial. Claro, hay determinados movimientos que ayudan mucho más, eh, pero Mm, el mejor y el más fácil, el que tenemos gratis y a la mano, es que te pongas una no, zapatilla de deporte y te vayas a la calle a andar y no consiste en andar 10 kilómetros, sino un mm, paseo. ya. Entonces, Y gradual, porque al final, el inicio, acuérdate, para las personas que escuchan, o sea, tú caminabas al inicio 10 sí, metros, después un poco más, y después era 1 kilómetro, y después eran 2 kilómetros, o sea, es como que yo me acuerdo, ¿no? Como dices, ya estoy caminando un poco más, ¿no? Yo creo que eso es buenísimo, porque no, para la mayoría de las personas, yo no o sea, yo recomiendo también el programa más expandir la actividad a través de así, no de alta intensidad, porque es muy estímulo muy fuerte para el sistema nervioso, muy baja intensidad, y expandir la actividad más por la duración, ¿no? Y ahí caminar, obviamente, es lo mejor que puedes hacer, ¿no? 100%, yo además, 100%. cuando hacía todo eso, bueno, me iba a caminar además por sitios siempre donde me pudiera sentar si necesitaba sentarme. Mm, Pero luego cuando yo ya caminaba más, que no era, como me iba por sitios donde había árboles, había... Yo me iba, me sentaba allí mi rato, me quedaba allí debajo del ya, árbol. Y eso también ha sido buena fundamental, corregulación, ¿no? claro, me sentaba allí, yo me Corregulación del buscaba árbol. el árbol que tuviera el tronco más gordo y yo me sentaba al ¿Ya? lado. Y entonces Ya, genial. ahí estaba un rato y luego volvía a casa sin hacer maratones y sin hacer historias, así que lo que consiste es que te muevas. Y, Ya, y yo eso lo aconsejo al 100%. O sea, no es una de las cosas que, que ha sido la base, para mí, una de las bases. Y luego, bueno, ya te digo, seguir tu programa es sencillo, mm, es sencillo. Lo único que hay que cambiar quizá un poco es la autoexigencia, ¿no? Y de cómo querer llegar al final y ser el primero y en 2 meses estás como una pera limonera, eso no es posible. ya, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Porque al final Mamen, unas últimas palabras que tal vez, como estoy viendo aquí el tiempo, ¿qué piensas tú? Unas últimas palabras que tú
quisieras tal vez haber dicho y no había la oportunidad, o no sé. Quiero solo obviamente darte a ti esa oportunidad al final, tener las últimas palabras. Bueno, yo lo que quiero decir es, bueno, quiero decir mil cosas más, pero bueno, primero darte las gracias. O sea, yo eres súper nombrado en mi casa porque yo lo digo, sin Tom no hubiese conseguido esto, la verdad. O sea, y yo lo digo, ha sido una persona fundamental en mi recuperación. Mm, Eh, Luego, otra cosa que hay que tomarse las cositas con calma, sin perder el norte, pero uno tiene que saber dónde tiene el norte, ¿vale? mm, Hasta dónde quiero llegar y ja, cómo quiero que sea, porque a veces cuando, yo esto lo digo porque es muy fácil cuando estamos en el proceso querer recuperar la persona que fuimos. Y entonces estoy de acuerdo. trabajamos en ese sentido, ¿no? Tengo que ser como era. Y no, tienes que Y ser tú también como, dirías que eso no es el camino, ¿no? no, No. Ah, no es el camino. sí. Si es que esto al final es un camino para ser otra versión tuya. Y probablemente Esto puedo confirmar con todo me mi atrevo a ser, decir porque que esta es la buena. La de antes no era la buena. Yo creo que esta es la buena. ya, sí, La que te ha hecho estoy de acuerdo. primero morder el polvo del camino, pero uno ya cuando se Ya, pone de pie ya ha visto otras partes tuyas que estaban ahí, siempre olvidadas y siempre escondidas y no queríamos escucharlas. Entonces, al final se vuelven creo que protagonistas por y ese punto, ya. Yo creo que ese mensaje es muy lindo para terminar la entrevista, no sé cómo tú lo sientes, pero porque para mí eso es como una verdad tan profunda, porque lo he vivido tal cual, como tú lo dices. Tú no te, tú no te recuperas para ser la misma persona que antes, sino otra persona y sin calificar, pero al menos se siente mejor que antes. Pongámosle así. O sea, sí, sí, uno sí, para decir mejor persona, porque a veces mejor persona es que, ¿qué significa esto, no? Eh, una mejor persona es la que complace a todo el mundo, no necesariamente es una, ¿me entiendes? O sea, es como que esta connotación, ¿qué significa mejor persona, no? Pero una mejor versión de ti, ¿no? es Estoy de una acuerdo. versión, vamos a llamarla Más auténtica. actualizada, ¿no? Es como actualizar, es una actualización. Más completo, ¿no? O sea, es Sí, más completo, es como tú dices, haber visto todas sus partes y no vivir como reprimiendo y viviendo solo con la autoexigencia. Es algo más integral, ¿no? Algo sí, más sí, completo. esto es, Ah, yo lo digo siempre, hago este gesto porque es, ya tú consigues ir dando la vuelta a 360 grados. Antes no querías mirar atrás o, ja, o no ja. mirar en aquella dirección y entonces siempre te movías y ahora tú puedes dar una vuelta completa y dices, ah, mira, o sea, bien, Es buena esto está, analogía. Ja, claro, esto está aquí, y bueno, pues venga, ya está, me acompaña, ja, pero no interfiere, no sí, asusta y no duele, sobre todo no duele. ja. Haber acogido un poco todas nuestras partes. Sí, Súper. Vamos a terminarlo así, Mamen. ¿Sientes que ahí queda bien? sí, ¿Sí? muy bien. Sí, sí, Eh, perfecto. Yo también. Te agradezco mucho por haberte tomado el tiempo, ¿no? Y muchas gracias también por compartir todos estos aprendizajes en tu propio camino, porque estoy seguro que hay personas escuchando eso que pueden sacar mucho valor de ello. Entonces, gracias por haberte tomado el tiempo. Gracias a ti por darme este espacio. Muchas gracias, Tom.